Estas son las imágenes que terminan mostrando de qué forma se lleva a cabo un robo. El robo, ni más ni menos que de un instrumento musical, que no es poca cosa, porque detrás de un instrumento musical puede haber una historia, más allá del valor que tiene ese instrumento musical. Vos ves movimientos que terminan resultando extraños, ¿no? Y cuando una persona se retira con un violín, un instrumento que era de alguien que estaba en ese bar, bueno, da que pensar si el robo fue al voleo, si fue planificado. Un violín, por lo que uno conoce, de elevado costo, porque data de unos cuantos años. Vamos a hablar con Guillermo Holguín, que es músico. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Acá estamos despertando de toda esta cuestión, ¿no? Que se vivió desde el domingo pasado a la tarde. Te cuento brevemente, estábamos tomando ahí un cafecito con el hijo de mi pareja, leyendo una revistita ahí en Corazón de San Telmo, en Defensa y Humberto Primo. Como estaba la feria, había mucho movimiento, decidimos ir ahí al cafecito para buscar un lugar tranquilo. Sí. Y de hecho nos fuimos al fondo del café justamente para esa situación, ¿no? Y bueno, y terminó en toda esta cuestión que ahí uno se entera por las cámaras, porque si no hubiera sido por las cámaras ni me entero de cómo sucedió todo. Pero contame, ¿no? Ahora, haciendo memoria, Sí. más allá de la información que te dan las cámaras de seguridad, Sí. ¿En qué momento te lo robaron? En el momento no te diste cuenta. Mira, fue prácticamente en el momento, porque yo venía sacando cositas para jugar que tenía en mi estuche. Estábamos sacando unos marcadores, una libretita, y bueno, cuando justo llegó el momento de sacar la libretita y los marcadores, digo, acá no está el estuche, ¿qué pasó? El estuche yo lo tenía pegado a mis pies. Ajá. Y la situación sucedió yo estando ahí. Fue como un trabajo quirúrgico, por así decirlo, ¿no? Ahora, vos sostenés, como arte de magia. vos sostenés que en la oportunidad de ver un instrumento musical te lo robaron, lo planificaron cuando te vieron ingresar, te estaban observando. ¿Qué imaginás o qué te contó la policía que pudo haber pasado? Bien, el asunto es así. Yo estaba hace unos minutos esperando y di como unas vueltitas por ahí. Después, bueno, las cámaras muestran también la gente del lugar muy amable que compartió esto, eso hay que decirlo. Una nota al pie de página, como quien dice. Es muy importante que los comerciantes tengan las cámaras al día, que puedan guardar la información, todo, porque fue una pieza fundamental todo esto. Y bueno, ahí se ve cómo cuando entré ya esta persona, el de gris, había hecho esa escena de hacer como que iba al baño varias veces. O sea que ya me había acompañado. Esta escena dura más o menos 5 minutos. Este es un recorte, ¿no? Pero esa escena que ahí se ve, que va para el fondo y vuelve, no va al baño. La hizo como 3 veces. Claro, la hizo como 3 veces. Entonces él ya iba viendo toda la situación y a ver dónde estaba lo que tenía. Yo tengo un bolsito ahí, un bolsito azul, que claramente no lo quería el estuche. El objetivo de él era sacarme el estuche. Claro. Entonces, bueno, una vez que vio toda la situación, se sienta y ahí ya fue llamando a los otros dos secuaces, por así decirlo, y bueno, y cometen ahí la pasada del estuche por abajo de la mesa, ¿no? Al filo de la pared. Es increíble. Fue corriendo a la mesa, fue apoyando su mochila, como toda una serie de maniobras, ¿no? Sí, o sea, recibieron la instrucción necesaria como para robar de esta manera sin que nadie lo advierta. Víctor, detuvieron a las personas responsables, ¿no? Sí, detuvieron a los detenidos, detuvieron a los autores del hecho. Esto de sacarte uno, por lo general, como bien dice Guillermo, a veces uno se pone las cosas cerca de las piernas, pero tienen una habilidad especial. No dudo que sabían lo que se estaban llevando, o por lo menos intuían que era algo de mucho valor. Por la zona, es San Telmo, hay objetos antiguos, son objetos de valor, o por ahí hasta incluso entienden de esta función. Esto lo va a determinar el juez Sánchez Sarmiento, que es quien está investigando la causa, con los detenidos que fueron detenidos por la División de Investigaciones Comunales Sur,
que estamos viendo en este momento cuando procedieron a la detención. Pero no tengas dudas que sabían perfectamente lo que se estaban llevando, por lo menos tenían idea de que se llevaban algo caro. Háblame para cerrar, Guillermo, del instrumento, de cuándo data, qué valor tiene. Ellos no sabían que quizás estaban llevando algo muy costoso. El instrumento está hecho por un inmigrante italiano. En realidad son dos hermanos, uno se fue a vivir a Rosario, el otro quedó viviendo acá en Capital en el año 1900. Este instrumento está hecho en el 1918 por Francisco Militello. Es un instrumento para trabajar en orquestas profesionales, ¿no? No son estos instrumentos de estudio que se hacen en China o se hacen en fábricas. ¿Lo tenés ahí? En este momento está acá conmigo. Ahí está. Mira, no te puedo dejar de decir dos cosas. Una, sos parecido a Juan Castro, ¿sí? Al recordado y querido Juan Castro. Y te tengo que pedir una piecita. Y claro. ¿Sí? Y sí. Digo, no que se la dedique a los delincuentes, pero que sí lo dediques a... ¿Cómo? ¿Como un tanguito o algo clásico? Un tanguito que le gusta al control, a ver. Esperá, quiero ser justo porque creo que falló un poquito la señal, entonces no se pudo escuchar con continuidad. ¿Qué era? De Piazzolla, ¿no? ¿Otra vez? A ver, probamos. A ver. Más lejos. Claro, es el micrófono. Acércate lo más que puedas al claro. micrófono. Pero casi te estoy pidiendo que sea contorsionista. Claro, no puede, pobre. Ahí está. Adiós, Nonino. Adiós, Ahí Nonino. está. Bueno, Adiós, Guillermo, se llegó a entender que era adiós, Nonino. recuperaste la sonrisa, recuperaste el instrumento y nos pone muy contentos. Así que, ¿te vas a presentar en algún lugar? Ya que está, pasa el chivo. Ahora, sí, pero antes quería decir, primero, muchísimas gracias a toda la comunidad periodística, ¿sí? Que desinteresadamente ayudaron muchísimo a que esto se difunda, ¿sí? Y le dieron la relevancia que tiene, porque esto no solamente me afectó a mí, es una realidad que la que vivimos muchos músicos clásicos, ¿sí? Ya lo dije en varios medios, pero es muy difícil sostener los instrumentos de estas características con los sueldos que tenemos, ¿sí? A veces no llegamos ni a cubrir los insumos básicos, ¿sí? Como es una cuerda, ¿sí? Y mucho menos poder pagar un seguro, que los seguros que realmente funcionan son los internacionales, porque son los que están en dólares, ¿no? Bien. Pero bueno, nada, es como una cuestión que quería también decir. Y otra cosa, lo liberado de la zona, me contaban ahí los oficiales, que se debía porque la gente no hace la denuncia, entonces a los papeles la data le da que está todo bien y que no es inseguro. Muy bien. Pero hay una realidad que apenas me pasó esto, yo me fui ahí a la vereda a sentarme a ver si veía algún movimiento hasta que llegó al 911, que nunca llegó. Vi 3 carteristas, 3 situaciones de carteristas. Sí, pero por eso la cifra tiene que ser más alta. ¿Por qué? Porque si la gente lo denunciara también se puede hacer un mapa del delito más preciso, ¿no? En cuanto a las zonas más delicadas. Guillermo, muchísimas gracias. Me dice Croma que es el único músico que tenemos en el equipo y que toca justamente el violín, que él no está involucrado en la banda, que quiso robarlo. Dice que admiración por tu laburo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Chau.